Chile elige. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este Estado Nacional, domingo 3 de noviembre, reponiéndonos de un fin de semana bien largo, reinstalándonos con los temas de actualidad en Chile y en el mundo. Esta semana, que parte, ni más ni menos son las elecciones en Estados Unidos. Sabemos lo relevante que es para ese país y para el mundo una elección de ese tipo. Estaremos en Estados Unidos con nuestra corresponsal para saber cuáles son los últimos pálpitos en ese país, en los estados clave, qué dicen las encuestas, que aparentemente ha debido un pequeño cambio en las últimas horas, los últimos días. Bueno, está muy interesante, pero en Chile no está menos dinámica la actualidad. ¿Hay posibilidad de una nueva acusación constitucional contra ministros? ¿Qué pasa con el caso Monsalve, que ha reaparecido después de que algunos que no sabían dónde estaba, que no había hablado? Bueno, el ex subsecretario habló con la prensa de manera breve, pero habló con la prensa. Tenemos también lo que ha ocurrido una semana después de las elecciones, que generó muchísimos cambios a lo largo y ancho de Chile. Tenemos muchísimos temas por revisar hoy día y ya está con nosotros nuestro panel. Además, tendremos hoy en el programa a dos alcaldes electos, alcalde y alcaldesa electos de dos grandes ciudades de Chile, conversando sobre las necesidades de los vecinos y las vecinas. Aquí comienza Estado Nacional. Análisis en Estado Nacional. Y saludamos de inmediato a nuestros invitados. Partimos por nuestra invitada, la presidenta del Frente Regionalista Verde Social. Federación Regional. Federación, siempre me equivoco, Flavia, pero siempre está Flavia. Un frente en defensa del medio ambiente. Un frente federación, una federación, un frente. Pero está Flavia, que es lo importante, Flavia Torralba, que es su presidenta. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Y hay un frente, pero unido y grande. Así es. Frente Amplio, Gonzalo Winter, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estar aquí este domingo. Sí, pues. Y en la derecha hay un frente o dos frentes, no sé, pero a ver. De mal tiempo ahí. No sé, ahí vamos a ver. De muy buen tiempo. De muy buen tiempo, pues. Francisco Undurraga. Estamos así, mira cómo estamos. Francisco Undurraga. Rozagante. ¿Está rozagante? Pero por favor. ¿Y contento con los resultados? Muy contento. Muy bien, Diego Chalper está también rozagante y... Sí, muy contento. y Renovación sí. Nacional le fue muy bien. O sea, los números son los números y eso nos tiene obviamente muy contentos, Matías. Muy bien. Gonzalo Winter, vuelven a arreciar los vientos y los ruidos de acusaciones constitucionales. No hay nada concreto todavía. Le preguntaremos luego a este sector de la mesa si es que lo van a impulsar o no. Contra la propia ministra Carolina Tobá, eventualmente, o contra la ministra Orellana, eventualmente. Tiene que ver con lo que ocurrió a partir del caso Monsalve, el manejo que se generó allí. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo, en primer lugar, siempre que se toca este tema, debo partir haciendo una autocrítica. Yo creo que en el periodo anterior nosotros hicimos en ocasiones, no en todas, pero hicimos un mal uso de esta herramienta, lo cual termina socavando no solamente la institución de la acusación constitucional, sino también socavando la seriedad que la ciudadanía le otorga a la Cámara de Diputados. Yo la frase que he acuñado para hacer la autocrítica dentro de mi sector es que si la Constitución nos trata como adultos, entonces como adultos nos tenemos que portar. Creo que durante este periodo, que ya ha habido tantas acusaciones constitucionales como en el periodo anterior, creo que ya vamos en la 10ª, generalmente apoyadas por todo Chile Vamos y por todos republicanos, a excepción de Francisco Undurraga, aquí presente, que es una persona a la cual debo reconocer, le ha dado seriedad a la institución. En general han carecido de fundamento y han sido herramientas políticas meramente tal. En este caso, creo que es uno más y muy burdo, porque el nuevo antecedente que supuestamente se sumó es algo que es una noticia que en todos los portales que apareció queda desmentida en la bajada de la propia noticia, cuando dicen que la ministra Tobá le habría, de alguna forma, habría ayudado a Manuel Monsalve a hacer no sé qué cosa, cuando en realidad... Advirtió, el verbo utilizado, que Carolina Tobá habría advertido a Manuel Monsalve de una diligencia policial. Pero dicho así, induce a la ciudadanía a pensar en lo que salió en ese portal que hizo algo indebido, cuando en realidad lo que hizo fue seguir una instrucción que la PDI le dice, porque le dice necesitamos hacer ciertas indagaciones con Manuel Monsalve, por lo tanto encárguese de que su subordinado esté en ese lugar. Absurda, dice usted. Francisco Undurraga nuevamente va a estar en contra si es que se sustenta una acusación por ese motivo. A ver, mira, nosotros nos reunimos la semana pasada, se reunieron todos los jefes de bancada de las distintas oposiciones, desde el mundo social cristiano hasta amarillo, donde concordamos que íbamos a impulsar una comisión investigadora que por lo demás está pedida. Esa comisión está aprobada, además, está aprobada, y yo espero que la mesa de la Cámara
la instale lo antes posible, porque no se entendería, digamos, que nosotros nos restáramos de nuestro rol fiscalizador y a través de este instrumento poder recabar todas las informaciones. Si las informaciones que se plasmen durante el proceso de investigación de esa comisión, que está contra la ministra Toá y la actuación del gobierno en general en este caso, hay causas constitutivas para apoyar una constitución constitucional, yo no voy a tener problema. Mis argumentos siempre han sido, no es no utilizar el instrumento que nos da la Constitución, sino cuáles son las causales reales y verdaderas para poder, digamos, afirmar en forma positiva, digamos, que esto vaya. Flavia, ¿usted estima, más allá de una acusación o no, si es que el comportamiento o la acción de la ministra fue el adecuado? ¿Usted siente que eventualmente faltó a la verdad? Dicen algunos que dijo que había tenido su contacto el 17 de ese día, pero después se supo que 2 días antes sí había hablado por teléfono, ya sea para seguir una instrucción o advertir al señor Monsalve. Yo creo que la ministra Toá ha sido una ministra extraordinaria. Creo que sobre sus hombros ha estado el peso de la lucha contra el crimen. Creo que nadie está preparado efectivamente para que una persona cercana y de su confianza incurra en aparentemente delitos tan severos. No me imagino cómo fue, digamos, esa noche o en la tarde en la que se entendió. Yo creo que hay que rescatar el espíritu en esta elección y quiero referirme un poco a lo que decía Francisco Undurraga. Esta elección, una de las buenas noticias que le trajo al país gracias al voto obligatorio es que el Chile profundo se manifestó, ese Chile razonable donde la gente se tiene que sentar a conversar y a resolver los temas de manera inteligente. Una de las buenas noticias es que la derecha más razonable, digamos, la derecha que siempre ha sido un elemento de avance para el país, dejó de estar rehén de los ultraderechas y eso... Pero hablemos de la ministra Toá, porque yo no hablé nada de eso. Podemos hablar de la derecha rehén o de la derecha... Esa cuestión es importante porque cuando Francisco Undurraga dice, oiga, primero sentémonos a ver si aquí hay alguna... ¿Y a su juicio estuvo a la altura motivo. toda la acción de la ministra Toá? Yo creo que la ministra Toá es una ministra extraordinaria y que hay sectores de la derecha que se quieren operar por secretaría de una competidora. Creo que no hay más que eso. Don Diego Chalper. Sí, mira, cuando uno se pregunta, a propósito de lo que decía Flavia, ¿qué es lo que quiere el Chile razonable? Quiere un gobierno que gobierne. Y hoy día el problema que tenemos, y por eso nosotros no le vamos a hacer la pega al presidente Boric en esto, con una acusación constitucional, es que tenemos un gobierno que no gobierna. Una ministra del Interior que no es capaz de impulsar las agendas de seguridad. Una vocera que no es vocera. Un ministro Sexpress que está en mora de cumplir su primera promesa, que era la reforma al sistema político. Una ministra del Trabajo donde fallece un caballero que trabaja en La Moneda y yo no le he visto declaración alguna. El ministro de Hacienda, donde el presidente del Consejo Fiscal Autónomo lo manda a constituir una mesa de trabajo para ver si estiman bien los ingresos. Yo no tengo recuerdo de una cosa tan agresiva por parte del Consejo Fiscal Autónomo. Y para terminar, tenemos una ministra de la Mujer que lamentablemente con el episodio del portero, más su falta de vehemencia en el momento de defender su posición dentro del comité político, ha quedado completamente inhabilitada. Entonces, si usted se fija, todos los miembros del comité político, en mi modesta opinión, hoy día están en una pelota totalmente trancada. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿van a acusar? Por supuesto que no, porque no le vamos a hacer la pega al presidente Boric. ¿Y cuál es su pega? Hacer un cambio de gabinete estructurante para volver a gobernar. Pero Si la en el fondo hoy día- oposición, usted conoce, usted es bien joven, pero ¿usted ha visto alguna vez que una oposición le logre mandar a un presidente en ejercicio o presidenta un cambio de gabinete? No. ¿No es la forma de afirmar un No, gabinete? yo trato de hacerle un diagnóstico que, a propósito de lo que decía Flavia, piensa el Chile razonable. ¿Qué piensa el Chile razonable? Tenemos un gobierno que hoy día está con la pelota completamente trancada. ¿Cómo se Porque destranca la la pelota en derecha los ha sistemas colaborado con democráticos? eso. O sea, yo no conozco Convengamos derecha con ello. que gane con un 62% y vaya a ver al derrotado de La Moneda. Eso no lo conozco en ningún país del continente. Pero dicho eso, hablemos de las pensiones. pero dicho eso, lo que quiero decirle al presidente Boric a través de este humilde espacio es lo siguiente. Presidente, hoy día está trancada su capacidad de gobernar. Se pasan dando explicaciones todo el día y por lo tanto no demore más el cambio de gabinete que le piden los chilenos hace rato. La tranca la pone
convengamos la ¿Quién tranca derecha, la porque pelota? por ejemplo, en el tema de las pensiones es evidente que la tranca está puesta desde la derecha, Oiga. que no quieren soltar el modelo de AFP y que no quieren avanzar hacia pensiones, un sistema solidario que tenga pensiones dignas. Gonzalo Vinter, Entonces, usted habló recién de autocrítica respecto de lo que ocurrió el gobierno pasado y las acusaciones constitucionales. ¿Podría utilizar el mismo término en autocrítica respecto a cómo se afrontó una crisis tan, concordamos todos, tan delicada como fue la del subsecretario Monsalve, que ha de ser sumamente difícil administrar, dada la gravedad de la acusación, en la investidura del cargo que tenía, en fin, aquí y allá? ¿Hay autocrítica en cómo se hizo o a usted le parece que es nota 7? Primero, una pequeña nota al pie, quiero conectar la intervención de Flavia con la de Diego para hacer claro. cierto diálogo. El 2 de marzo de 2022, Diego Chalper hace un llamado a la militancia de Renovación Nacional a atrofiar al gobierno del presidente Boric. Entonces, que no se estén cumpliendo ciertos compromisos, como por ejemplo subir las pensiones a los chilenos y chilenas, en realidad es un éxito de Diego Chalper, en tanto ha logrado atrofiar al presidente Boric en su objetivo, que era subir las pensiones a usted, que está en su casa, sobre todo usted, que es adulto mayor, que construyó este país y que en este momento está regando en una plaza porque no hemos podido subir las pensiones, ya que Diego Chalper logró, en parte, atrofiar la capacidad de cumplir ese ¿No sabes compromiso, quién lo logró, Gonzalo? tal como decía Flavia Torrealba. Respecto Respecto al manejo de la crisis... Vamos a poner en pausa un segundo porque Diego Chalper En fue... una frase, no lo logré yo, lo logró el 62% de los chilenos, que impidió que ustedes impusieran por la vía constitucional su proyecto refundacional Eso no, y les dijo que eso- no. Le dijo que no, hay que Osiche y el Margualmapu. Eso es del le todo- dijo que no, te recuerdo eso la es del todo plurinacionalidad. Gonzalo, deje que termine Eso y es luego- maliciosamente Es impreciso, una frase, porque la reforma de si no tiene- pensiones se tramita en Mira, el Congreso. El de donde está usted y estoy yo. El proyecto político original del Frente Amplio, que fue derrotado con un 62%, que los obligó, escúchame. Pero no estamos hablando de eso. Escúchame, a meter en el gabinete a la exconcertación, cuando en el diseño original la exconcertación era muy vilipendiada. Pero si esa es la verdad, ahí entra Carolina el Toá, entra presidente Elizalde, entra von Claveren. entra con la exconcertación al gobierno. ¿Qué es lo que termina por decirles que no a Está ustedes? diciendo cosas que no son ciertas. No. El proyecto de pensiones estamos hablando. Escúchame. Yo lo que te La estoy diciendo es lo derecha siguiente. es proyecto de pensiones mayoría es Pero un mira, proyecto incluso Si hablamos de a uno, Y con esto termino. es mejor. Incluso en el proyecto de pensiones, porque Ya. hoy día el gobierno Sí, está abierto. ¿usted sigue creyendo que es adecuado el término de atrofiar un gobierno o hace autocrítica? Sigue Yo a queriendo ese proyecto atrofiarlo. refundacional que nos quiso imponer la izquierda radical había que oponerse con total vehemencia. Pero al Yo le gobierno- recuerdo que No ese es lo mismo que proyecto atrofiar a un refundacional, gobierno. Matías, es que aquí se nos ha olvidado porque hemos envejecido demasiado rápido. Ese proyecto Hable por usted. refundacional retiró las querellas por seguridad interior contra la primera línea. Indultó a personas que cometieron violencia por el estallido social. Le dio pensiones de gracia a personas que cometieron... A ese proyecto, sin duda que había que... Los enfrentarlo insto con a todas las seguir fuerzas. la línea de la conversación que La teníamos. autocrítica. Volvamos. La autocrítica o no, o una vez se Sería- le pone nota 7 al manejo de crisis del gobierno en el caso Monsalve. Creo que es muy feo algo que se hace mucho en política, es que cuando la gente dice voy a hacer una autocrítica y en realidad critica a otra persona. En este caso, como yo no soy el encargado de manejar esta crisis, voy a hacer una crítica, pero no la voy a hacer pasar por autocrítica porque sería mentirle a todos ustedes. Pero sí creo que era un caso muy delicado y que hay muchas cosas que se podrían haber manejado mejor. Por ejemplo, A ver, yo creo que las comunicaciones, la intención del presidente de entregar toda la información que él tenía en su primera intervención frente a la gente es una decisión correcta, pero que hubo partes de la ejecución de ese punto de prensa que no ayudaron en nada. Por ejemplo, esta situación que tiene con la asesora a 2 metros del atril, obviamente no ayudó en nada, pero también creo que Manuel Monsalve no debió haber ido a hablar al Congreso cuando estaba en la situación en la que y el estaba. Creo que presidente eso es le un error. debió haber dado las 24 o 48 horas que le dio o haberlo removido de inmediato. Yo quiero tratar de entender bien cuál era la información que tenía el presidente, que es algo que es lo que se le Pero con lo que el informó. presidente ha dicho, que él Es sabía lo de fácil- las cámaras, es que fácil él ser sabía... general, es fácil ser general después de la batalla. Entonces, yo creo que sí, se podría haber manejado mejor sin lugar a dudas. Específicamente, ¿qué es lo esperable Y no de una afectó- persona que tiene la información que tiene? Es muy difícil. ¿No afectó a la empatía que debió haber tenido el presidente con la persona que acusaba haber sido violada? Lo que pasa es que hay un sistema. Y el de- concepto del que- feminismo que el gobierno defendió. No, en eso no creo, en eso no hago una crítica, porque nuestro gobierno y nuestro Estado, que son dos cosas distintas, tienen un sistema de acompañamiento de la víctima. Y la persona que está a cargo del acompañamiento de la víctima cuando ha hecho la denuncia ante la Fiscalía es justamente la unidad del Ministerio Público que se dedica a eso. Y el gobierno se contacta con ella a través de la unidad especializada del Ministerio Público, que es donde la víctima hizo la denuncia, para ofrecer su ayuda y ella... Y allí, yo no tengo idea cómo, porque nadie debe saber cómo, y está bien que no lo sepamos,
se decide que el acompañamiento lo hará la unidad especializada que nuestro Estado, que todo Pero eso del latinocentre Estado, hemos pero la construido. señal política de la Presidencia de la República no debe haber sido remover a quien estaba siendo acusado. Para ser Es consistente, que sí se removió, pues, Matías. se removió al subsecretario Monsalve A de las inmediato. 36 horas de que llega la información de que existe una denuncia. ¿Suficiente a las 36 horas? Claramente no es suficiente. Lo que pasa aquí es que se devela en el fondo la tomadura de pelo que le ha hecho el Frente Amplio y el presidente a todos los chilenos con una pseudo posición feminista. Aquí se devela, tal como lo dice Diego, digamos que las 40 horas son para la galería, pero en el minuto de contratar o mantener a una persona como un gaffiter en La Moneda por más de 140 horas preso, preso, y que termine en la muerte del mismo. Por favor, ¿de qué estamos hablando cuando la ministra compara la situación entre un subsecretario y un portero y prioriza al subsecretario? Dice todo lo contrario la ministra Orellana. ¿Ah? La ministra Orellana lo que trató de decir, y tú lo No, sabes, sí, mira, es que era mucho más grave. El problema es que aquí la gente va a entender lo que yo estoy diciendo como lo quiere entender, ¿no es cierto? Y es lo mismo que nos pasa a todos, incluso a la ministra Orellana. ¿Expresó mal la ministra Orellana o quiso Pero decir? usted es No, una- yo pero- creo que aquí pero usted es hay una un persona signo. ¿Cuál es lo que ella quería inteligente decir? Yo y no he honesta. gritado y Usted es te he escuchado. ¿no usted es cierto? inteligente y No, honesto. perdón. Y lo creo Yo- sinceramente. Ya, pero no le diga a nadie nada mientras está hablando y después me rebate, por favor. Yo lo Ok, único que disculpe. quiero pedir aquí es que aquí se devela un clasismo insoportable por parte del Frente Amplio. Se devela una ausencia de convicción total en relación a las declaraciones versus las acciones, porque no, ¿qué más grave que esto? Perdón, es una acusación de abuso sexual a una persona que trabajaba bajo las órdenes del subsecretario. La Fiscalía tendrá que probar si eso es real o no es real, pero por mucho menos sacaron al subsecretario del Trabajo, Larraín, porque decía que maltrataba con sus palabras a una persona, situación que hasta el día de hoy no se ha podido probar, entre paréntesis. Hubo doble estándar en su juicio ahí. Pero hay no un doble, hay un triple estándar. Y perdón, y voy a concluir con algo. Voy a concluir con algo. Aquí se habla, digamos, de que este es un gobierno que ha sido torpedeado por la centro-derecha. Todos los proyectos de ley, ya sean mensajes o mociones, en materia de seguridad salen con nuestros votos. Toda la renovación de los estados de excepción sale con nuestros votos. Hoy día en la prensa señala que el promedio de tramitación de una ley en esta legislatura es de 730 días versus 880 que tenía el promedio de la concertación. O sea, no hemos sido nada obstruccionistas en esta materia. Que tengamos diferencias es normal. Y esas diferencias se discuten. Y lo último, y con esto termino, le recuerdo al señor Winter que él votó en contra de un proyecto que era 3-3, impulsado por el gobierno del presidente Piñera, en contra de un proyecto de modificación del sistema de AFP, Que no y modifica- además sus propios senadores lo metieron debajo de la alfombra y hasta el día de hoy no se tramita. No es voluntad estoy de la nervioso, centro-derecha estoy nervioso, estoy en que desacuerdo ese tema con no su- se hubiese resuelto hace más de 6 años. Flavia, ¿hubo doble estándar en el gobierno con el Frente Amplio en el trato del caso del subsecretario Larraín en su momento, que salió, pero a minutos de que se supiera de un supuesto abuso o una acusación de acoso en esa subsecretaría, y las 36 o 48 horas que se le dio al ministro Monsalve con una acusación de violación? Es que aquí cada uno habla cosas... Pero son cosas con bien una comparables, interpretación- ¿no? Es que no son demasiado No comparables. son tan No, comparables. pues abusar No verbalmente son comparables. es mucho más grave que una acusación de violación. Toda la razón. Por eso cada cosa tiene que ser medida y evaluada en su mérito. Nosotros siempre hemos dicho que no se puede establecer una sola norma. Cada situación es peculiar. Recordemos que el subsecretario Monsalve era tal vez la tercera persona más importante en el tema de la lucha contra el crimen. Por lo tanto, ahí había un elemento además que atender y que era por razones de buen gobierno. Nosotros no tenemos toda la información. Supongo que tampoco la oposición la tiene, se irá aclarando. Es una cuestión que está en pleno desarrollo. Monsalve no ha hablado, es secreta la investigación. Es decir, hay una serie de aspectos que
tenemos que todavía conocer. Entonces, ¿Todos estos matices los harían está- si fuesen oposición? Nosotros siempre hemos estado A los impenitentemente hombres al lado de la ¿Harían todos estos presunción de matices inocencia. sí. Mi ¿Pero usted partido, siente que la gente en su Federación casa no Regionalista, ve siempre. que la cosa tiene que ver más bien en qué sector ocurren los problemas Pero es que- y que se Y yo matiza creo cuando... que, Y ¿sabes esto qué corre para los creo, dos lados. ¿ah? Matías? Yo creo que si no hubiéramos estado en un periodo eleccionario no habría pasado igual. Creo que habrían ¿Qué habría sido pasado, más eh? moderadas. Lo habrían sacado al tiro, pues, habrían si ocultaron la información para habrían para sido después de las más votaciones, pues. Usted pide, señor Undurraga, que termine de hablar para poder intervenir. Fue muy Le duro con sugiero eso. que ocurra lo mismo, para Conmigo que fue muy termine duro. Flavia. Yo insisto, si no hubiéramos estado en un periodo electoral, tengo la impresión de que habría habido más templanza y un temperamento más modulado al enfrentar este tema, porque es un tema parte muy de la oposición o del complicado. gobierno? De todos, y de la opinión pública y de los medios de comunicación, porque aquí estábamos hablando de una persona que estaba encargada de la seguridad de la nación. Disculpe, ¿qué medio de comunicación se refiere a la segunda de la publicación que hace? No, yo digo en general, el día de la elección había un momento en el que yo tuve que apagar la tele porque era casi una cadena nacional cubriendo el tema Monsalve y yo quería saber si estaban constituidas las mesas. Entonces, hubo una exacerbación de una situación, incluso en momentos en que era poco prudente, ya que no están todos los antecedentes, Matías. Yo insisto, es un proceso que está en desarrollo, que es una causa que está declarada secreta. No ha hablado ni se ha podido defender la persona involucrada. Se está atendiendo a la víctima denunciante. Es decir, están todos los elementos. Yo creo que la presunción de inocencia es un pilar que hay que respetar. Entonces, Pero más allá de eso hay que entrevistar a Armendari, templémonos, por favor, y que Armendari no habla, no puede sigamos hablar. llevando este Diego discurso Chalper. en este tema porque ya la elección se acabó. Oye, ¿Hay nosotros... utilización? ¿Está queriendo decir, Está bien. Flavia, que ustedes, o la oposición, utilizó el caso Monsalve electoralmente? Mira, yo ¿Eso lo quiso decir primero- más o menos? A lo mejor lo van a tener vivo hasta la segunda vuelta de Lo van a tener gobernadores. vivos. No, en eso se está encargando el gobierno de una manera espectacular. Pero mira, el 27 de mayo del 2024, y se lo mandé para que no mienta el diputado Winter, yo fui uno de los primeros en la oposición que dije que la reforma previsional tenía que terminarse en este gobierno, la teníamos que resolver ahora. Me la he jugado lo más posible. Lo que pasa es que el diseño original de la izquierda era básicamente no respetar el 6% de los trabajadores y hoy día se han abierto a eso y por lo mismo yo creo que la vamos a poder sacar adelante para tranquilidad de Gonzalo. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene hoy día el gobierno, Matías? Son dos. Hoy día lo explica muy bien Carlos Peña. Carlos Peña explica en el Mercurio que el problema que tiene la ministra Toá es que ella aseveró tajantemente que no había tenido comunicación con el señor Monsalve hasta el jueves. Y sin embargo hemos conocido que sí tuvo comunicación el martes. Han tratado de jugar a los eufemismos, ¿no? Que en un caso no fue un contacto, sino que fue que recibió una instrucción. Primera ministra del Interior que recibe instrucciones de la PDI. Yo entendía que era al revés la cosa, pero entonces eso ya nadie se los cree. Entonces, lamentablemente, la ministra Toá, con todo el respeto que le tenemos desde la oposición, ha quedado en entredicho desde la veracidad de sus dichos. Y lo segundo y más grave, Matías, es que todavía no tenemos tan claro. ¿Queda inhabilitada para seguir Después ejerciendo lo voy a como contestar ministra? eso, pero déjame terminar la segunda idea. No sabemos por qué el presidente Boric, sabiendo, pongámosle eufemísticamente lo de las cámaras, ¿qué es lo de las cámaras? Que es que el subsecretario del Interior requirió la intervención de la PDI saltándose al fiscal, haciendo uso de la ley de inteligencia para una cosa de interés personal. O sea, eso es las cámaras, lo que dijo el viernes en su declaración. Sí. Con eso arriba de la mesa, él considera que es razonable mantenerlo un día y medio más en el cargo. O sea, un señor que por su misma declaración, el presidente lo confesó abiertamente en un punto de prensa, sabía que había hecho abuso de su poder, él estima que es razonable dejarlo un día y medio más ejerciendo su poder. Entonces, eso es lo que nadie en Chile entiende y mucho menos entiende que lo hayan mandado al sur en un avión institucional para volver. Entonces, yo creo que eso el gobierno todavía no entiende la gravedad. Yo escucho a la Flavia y veo que todavía le siguen bajando el perfil como si esto tuviera que ver con la oposición. Esto es algo que mientras el gobierno no lo explique bien, no tiene cómo salir de ahí. Gonzalo, ¿la oposición ha utilizado el caso Monsalve? No, es que no. Es que usted dijo que lo habíamos utilizado, Flavia. Esto es de tal gravedad. Pero ¿cómo le voy nosotros... a bajar el perfil si a lo mejor es peor de lo que parece? Yo lo que digo. Le entendí que usted había dicho eso. Lo que digo, querido. Que avance la investigación. Esperemos un poco, templémonos, porque aquí tenemos un problema muy grave. Entonces, no es bajarle, pero ya repetir los mismos argumentos, los hechos, darle vuelta a cosas que todavía no sabemos en su magnitud. Pero es que vemos falta de reacción. Entonces, ¿Quiere agregar algo breve? Porque le toca al señor Winter. Sí, antes. Aquí nosotros no estamos hablando del caso judicial.
La ministra es una ministra política y tiene responsabilidades políticas ante actos y hechos políticos. Aquí lo que se señala, y por respeto además a la víctima, yo dejaría en las manos del fiscal Armendari todo lo que tiene que ver con la acusación de la propia víctima en relación ¿Cómo reaccionó políticamente el ¿Cómo gobierno? reaccionó? Si ese es el Diputado tema. Winter. Diputado Winter. Creo que las dos cosas son ciertas. Creo que, ¿Qué cosas? que el caso Monsalve es gravísimo. ¿Ya? Que está bien que la prensa lo cubra y está bien que la oposición fiscalice la forma en que el gobierno lo maneja. ¿Ya? Eso está bien, eso es lo correcto. Aún así, creo que parte de la forma en que lo ha visto la derecha cae en la utilización. Ahora, yo creo que... ¿En qué punto? ¿Y qué expectativa tenían ustedes que no dijéramos nada? No, todo lo contrario, acabo de decir, voy a tener que repetir. Por eso, Repite repito. todo lo que sea necesario. Estaba distraído. Yo creo que el caso Monsalve es gravísimo Ya. y que está muy bien que la prensa lo cubra, que la prensa escrute al gobierno hasta saber toda la verdad. ¿En qué punto? Está muy bien que la prensa quiera saber cuándo obtuvo qué información. No la prensa, cada la uno. gente, ¿eh? El país. No, pero la prensa juega un rol, perdón, pero Sí, aclaremos, ¿a qué sí, estoy no diciendo? es interés de la prensa. No, me refiero a que a la prensa juega un rol en este país. supuesto. Que es justamente, son los guardianes de la verdad y los encargados de informar ¿Y a la en qué ciudadanía. punto utiliza eso la entendía oposición yo. en este caso? De hecho, eso me lo explicó usted, señor Del Río. ¿Y en qué punto la oposición utiliza ese caso? Creo que a veces arman polémicas en torno a las aristas del caso, las frases, etcétera. Por ejemplo, el tema de la ministra Orellana. Creo que la ministra Orellana tenía un actuar del todo correcto y que buscan generar polémicas adyacentes al caso Monsalve, pero eso no quita que el caso Monsalve sea muy grave y que a mí me parece correcto que el señor Undurraga y el señor Chalper fiscalicen al gobierno, critiquen al gobierno e indaguen cuál es la verdad política, no la judicial. A mí me parece correcto y está bien que así ¿Qué es sea. lo político lo que plantea el diputado Chalper, de las diferencias de versiones de la ministra Toá, que habló el día 17 por primera vez, después se sabe que habló el día 15, que no había dicho que había hablado el 15, que ese llamado para algunos es una instrucción? ¿A usted le parece que todo eso es presentable como está hoy día puesto? Pero Matías, voy a volver a cuando le dije, bueno, llega un punto en esta conversación en que ya hay que entrevistar a Armendáriz porque yo tengo la misma información que usted, la misma información que la ciudadanía. Con esa información, yo ¿le sigo parece? el caso Monsalve a través de la prensa, no estoy en una... Está bien. No soy parte de este Está en caso. igualdad de condiciones, entonces, con lo que he sabido toda de la las información versiones. que yo tengo es la que tienen ustedes. ¿Queda tranquilo con las versiones de la ministra Sí, yo quedo Toá? tranquilo, pero ¿sabes qué, Matías? Yo hay un tema de las elecciones. Vamos a hablar de las elecciones, vamos a vamos a hablar de las hablar elecciones. Pero sobre el caso Toá, exactamente, ¿por qué la ministra del Interior está puesta bien entredicho en la versión del 17 Pero es y que, después se supo que el 15? pero es que ahí es donde yo creo que lo utilizan con mala intención. Ya. Con mala intención, no... Sí, se entiende, se entiende. Con una intención de armar una polémica donde no corresponde que la haya, agitando la ansiedad, ¿cierto?, y la sospecha de la ciudadanía. Porque en realidad la ministra Toá ha entregado toda la información y ha hecho las diligencias que le corresponden. ¿Entregó toda la información o por una versión de prensa supimos del llamado del 15? Así como por una versión de la prensa supimos del caso Monsalve. Matías, yo soy diputado por el Distrito 10, yo no soy el encargado de escrutar las intenciones. usted los representa Ya, aquí al sentimientos. Frente Amplio. pero estáis viniendo acá para Yo esto. represento el Frente Amplio, pero usted me esta está mesa. preguntando cuál era la secreta intención No. de la ministra Toá. ¿Y yo cómo voy a saber eso? No, pero ¿se fija usted que la prensa... Sí le puedo decir una posición política. Supimos del Esta caso idea de que el Monsalve. presidente Boric quería esconder este caso es una idea, a mi juicio, descabellada, y ocupo las palabras, una versión de las palabras que ocupó Guillermo Ramírez, Son que los dijo, no hechos es los que tirado de te las mechas. contradicen, Gonzalo. Pero ¿Ya? Matías, ¿te puedo Son los Esa- hechos esa- los que te Termina, señor contradicen. Winter. Esa es una historia esa es una posición que me parece descabellada, creer que el presidente Boric pretendía tener a Manuel Monsalve imputado por violación en su gabinete, digamos, para siempre. Eso no tiene sentido. Pero si por La ciudadanía, instrucciones que del sí está gobierno lo interesada pasó incluso y que por sí el es crítica de la Congreso, forma en que el hombre. gobierno lo ha manejado, sabe que esa versión es exagerada. Sí, yo... ¿Qué- muy corto. No, yo quiero hablar desde las buenas intenciones. A ver, ¿Puedo ¿de hablar quién? no, porque él dice que nosotros tenemos mala intención, yo voy a hablar de la buena intención. ¿De él o suyo? No, él dice que nosotros hemos actuado de mala intención. Ya. Mira, Defiéndase. acá En estamos algunas hablando, aristas. escúchame, aquí estamos hablando de un señor que como ministro del Interior subrogante no llega a la pauta de seguridad por fiestas patrias, habiendo fallecido 37 personas, porque básicamente estaba en una situación privada con una subalterna que ya hemos conocido todas las consecuencias que ha tenido. Eso a mí ya me parece lo suficientemente grave para que alguien se haga la pregunta si ese señor está en condiciones de seguir conduciendo la política de seguridad. O sea, ese es el piso de acuerdo. conversación. Ahí estamos de acuerdo. Después tenemos un presidente de la República que, sabiendo que este señor ha hecho uso de la ley de inteligencia, o al menos ha verificado cámaras, pero es que Eso no lo Gonzalo, sabía el presidente. ¿cómo verifica él cámaras de seguridad
si no es valiéndose de ese tipo de atribuciones? Eso no lo Lo sabe otro el que nos presidente. queda es que él haya ido él derechamente a conocer la Entonces, con eso, ¿Por qué para usted cree que eso... O sea, ¿le parece una cosa secundaria, Gonzalo? Cualquier abogado sabe. No ponga palabras en mi boca. Bueno, que lo que, entonces no- lo que no- yo digo es que usted está diciendo que el presidente sabía Pero si que le había informó, habido pues. un abuso de la ley de inteligencia. Pero se le ¿Y informó. cómo accede a las cámaras si no? Porque, O sea, a mí me parece, porque en Gonzalo, recintos escúchame. privados uno puede pedir cámaras. Chuta, a ver, de a mí los sí me cargos parece partes. extrema... a ver, Podría haber pero sido mira, eso. Mira lo Obviamente. interesante. A esas alturas la declaración del gobierno era que se tenían noticias genéricas de una denuncia. Tan genéricas son que el presidente en una cadena nacional, porque fue una cadena nacional, reconoce que el señor Monsalve le dijo que había visto las cámaras. Entonces, chuta, esto no era tan genérico porque parecía ser que el señor Monsalve manejaba tanta información para saber a qué se refería al punto que fue Yo sí a la creo que búsqueda de las Monsalve cámaras. abusó de la ley de Entonces, inteligencia, quiero ser claro. Gonzalo, si la pregunta Lo que no creo se que el hacen los presidente ¿El chilenos- presidente no eso. entendió eso en ese momento? su juicio? Termino. No, La en pregunta ningún que se hacen los chilenos es ¿por qué el presidente Boric, con esos antecedentes arriba de la mesa, permitió que el señor Monsalve tuviera atribuciones del nivel del subsecretario del Interior un día y medio más? Y eso no se lo entiende a nadie. Yo estoy siendo benevolente porque lo que ha dicho Pancho, y que yo la verdad que también de alguna manera suscribo, el señor Monsalve No, si tenía Pancho lo agendada, escuché, no hay caso. el señor Monsalve tenía agendado el día jueves en la tarde una reunión para ver el presupuesto de seguridad por lo pronto con la senadora Rincón, que así lo ha dicho. Entonces, si no salía la noticia de la segunda, ¿era tan claro que salía el subsecretario ¿Ustedes Monsalve? creen que Ni si no siquiera hemos salía llegado la hasta allá. segunda, era inminente la salida de Monsalve o es imposible saberlo? Era inminente, es obvio, pues, Matías. ¿Y por qué se actúa una vez Obvio. que sabe lo sabemos todo a través del diario La Segunda? Mire, ¿Por qué cree usted que es tan inminente? Si había agenda, trabajó esa mañana, había agenda ese jueves para la tarde, Porque- habían pasado ya un día y medio. Y había agenda para el viernes. Monsalve era la tercera persona más importante en la lucha contra el crimen en el país. Hay razones de buen gobierno que probablemente nosotros no conozcamos. Yo creo que es posible que sea peor, digamos, que se agreguen más elementos. No hay que minimizar, por cierto, el tema, pero él está en una posición que es innegable, que genera un problema mayúsculo al país, digamos. Entonces, es evidente que iba a salir de todas maneras y yo supongo, tratando de interpretar también, porque Pero, no Flavia, ¿te puedo tenemos hacer una toda la pregunta? información. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Puede hacerle una pregunta? ¿Te puedo hacer una Por pregunta? segundo. ¿Y qué pasaría hipotéticamente si tú recibes información que tu secretario general de tu partido cometió los actos que estamos discutiendo hoy día? Tú le contestas, oye, ¿sabes que yo de aquí al jueves no puedo hablar contigo? Juntémonos el jueves. Pero imagínate lo que es un partido político y un secretario. Pero si estamos hablando de política, estamos hablando de política, estamos hablando de políticos, no estamos hablando de otra cosa. Es que es ahí, Francisco, donde estamos en una diferencia de posición en la interpretación. Yo no estoy hablando solo de política, estamos hablando de la lucha contra el crimen y de la tercera persona más importante en esa lucha. Si en la pasada Por razones dio de debajo buen a gobierno, la jefa de querido, inteligencia de la PDI. Querido Francisco, por razones de buen gobierno era necesario requerir algo más. Era posible que hubiera pasado cosas más oscuras que aquello. Por supuesto que es y todavía están en investigación. Por lo tanto, yo creo que nosotros estamos en un problema mayor. Estamos con la Fiscalía en crisis, estamos con la Corte Suprema en crisis, estamos con crisis también... Ya, pero no le vamos a echar la culpa a los coleros de la feria, po. Si esta cuestión es una cosa política, no la llevemos al acto Pero hablemos de judicial. la gran política. Pero no por eso, sigamos hablemos en de la responsabilidad política, que es algo que se nos ha olvidado si ya todo. hemos hablado tanto del caso Monsalve, no podemos hablar de cuestiones que tenemos que superar el tema, aprender. Por ejemplo, a propósito del tema Monsalve, hubo que corregir el Ministerio de Seguridad que se estaba a punto de ser aprobado. Y yo introduje Nosotros creemos que es un error. ¿De qué quiere hablar de Cochapel? Yo creo que es un error. A propósito del Ministerio de Seguridad. Es a propósito de Luego- este luego- tema, luego viene. que el modelo Sheriff, que es un fracaso en todas las partes donde se ha implementado, fue necesario corregirlo. Entonces, cuando la opinión pública, cuando todos nos vamos en la misma discusión sin tomar un poquito de altura... Esos son los temas de largo plazo, tenemos- dice usted. Sí, porque Luces una altas. persona, ojo, el tema Monsalve es tan grave que nosotros tenemos que pensar en un Consejo Nacional bien. que luche contra el crimen y no en el día a Diego día, Chalper. porque es muy frágil el sistema. No, yo- Cualquiera puede perforar ese
sheriff y quedar como en el caso. Como quedó exactamente, en el ese es mercado. el problema del modelo. Está muy bien. Entonces, Digamos, por eso Chalper, quiero que que- levantemos un poquito Sí, la mirada. 6 ideas cortitas. Mira, la primera, en la comisión mixta que estamos viendo en el Ministerio de Seguridad, es eso lo que hemos defendido. Vamos a reabrir el debate a petición de este humilde diputado para que podamos acotar mucho más la atribución del subsecretario de Seguridad. Primera idea en materias de inteligencia. Segundo, 2 consejos gratuitos y de calidad, que eran los conceptos que usaban ustedes en la Les universidad. van a dar un consejo. Así que, Dos atención. cortitos. Primero, los Lo chilenos acepto. merecen saber la verdad de una. El gobierno no puede seguir en este cuentagotas diario donde se van tratando de moderar las informaciones. Yo les sugiero que la vocera del gobierno diga, mira, esto fue lo que se sabía, estas fueron las decisiones que tomamos y aquí están las consecuencias. ¿Falta verdad, cree usted Pero todavía? no, yo Pero- creo que se Yo tengo deje- la impresión de se que deje eso está claro hecho. que esto es todo. Está hecho, dice No, su yo creo que no. O sea, Yo creo que no y los chilenos es perciben que no. contumaz Mire, su échenle una actitud, mirada a las encuestas y se dan cuenta que Diego. los chilenos piensan que no. Y segundo consejo, cuando tú tienes a un gobierno en los hechos trancado de seguir, porque tienes que estar dando explicaciones todo el día, lo que corresponde, Matías, es un cambio estructural. Y en eso el presidente Boric, yo tengo la sensación de que lo sabe, pero que no sé por qué no da el paso. Están esperando que se estire el elástico para combinarlo con las renuncias por la parlamentaria. Pero yo creo que eso es un error. Yo creo que este es un gobierno que en los hechos, Matías, se va a seguir dando vueltas en lo mismo hasta que no haga un cambio estructural. Matías. Y por lo mismo, como oposición, seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero no podemos hacer algo que solamente el presidente puede hacer. Por supuesto. sí. Saliendo de los hechos judiciales y de los hechos en sí mismos de esa noche, que desconozco del todo, tengo la peor opinión de una serie de actitudes del señor Monsalve que ya están acreditadas. Las no acreditadas no me meto. No me digan que no lo han utilizado si es que la UDI tenía publicidad pagada en la radio, en campaña, en donde hablaba del caso Monsalve, agitando las ansiedades, los odios, los miedos de la ciudadanía. Estuvo feo eso. Es convengamos. gravísimo lo de Monsalve, es No me gravísimo. consta. Merecen los chilenos saber la verdad, merecen los chilenos saber la verdad. Ahora, hemos agotado el punto y yo ya a esta altura tengo el deseo de discutir sobre seguridad con Diego Chalper, Francisco Undurraga y Flavio Torrealba, que son personas que además son un tremendo aporte. Ni en un esta problema. Yo discusión. le Y puedo llevamos- adelantar varias cosas. La primera, que en la Comisión de Defensa que se está discutiendo el sistema de inteligencia todavía no nos podemos reunir formalmente con el subsecretario porque en el Pero yo quería mismo plantear, día... Matías, que no me digan que no lo han usado si pagaron publicidad en la radio para pero la eso yo ya lo quería acaba hablar de decir. Eso ya lo había dicho. de Claro, seguridad, no me cuenten, pero porque a eso mí ya no me lo- No me consta. cuenten como, uy, como Pero si que- hay algo en lo cual no nos dan lecciones, ustedes en utilización. Po. Oye, pero mira, Ya, pero no estaba hablando, seamos estaba hablando el contumaces. diputado Undurraga hasta Ya. donde yo me di cuenta. Para que termine, usted No, dijo- gracias. Nosotros tenemos la mejor voluntad para perfeccionar un instrumento que por lo demás se viene perfeccionando desde el mes de abril, que es el sistema de inteligencia. Lamento profundamente que con las acciones del subsecretario Monsalve haya tenido que salir la jefa de inteligencia de la PDI. Formar un jefe de inteligencia es algo no solamente costoso, sino es demoroso. Y estamos perdiendo una persona que tiene una expertise que tuvo que hacerle caso a su superior político, no jerárquico. O sea, su juicio es un error haber sacado a la... No, yo no digo que hay un... Pero el subsecretario en la condición, en su condición, arriesgó la figura Ya. de una... Ya, pero esa persona ya está fuera del inteligencia. gobierno. Está fuera, lamentablemente. Matías, ¿ah? Sí. Solo, mira, aquí no hay que ser contumaces en los argumentos. El gobierno está con una actitud de mucha transparencia, así lo ¿Cuál han es la demostrado. transparencia? Oye, han Pero si tú acabas de voluntaria- decir que por cosas de razón de Estado todavía no sabemos De buen todo. gobierno. De buen gobierno. Todavía no sabemos todo. Eso lo dijiste tú, Flavio, no lo dije continúe, yo. por favor. No, Diputado Undurraga. Francisco, gracias. Yo creo que el compromiso con la transparencia ha sido total. Han ido voluntariamente a declarar todo lo que saben, todos los que estuvieron involucrados. Entonces, repetir y repetir el mismo argumento es un poco empobrecer la discusión. La Federación Regionalista presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para conformar un Consejo Nacional para la lucha contra el crimen, para que haya un organismo superior que defina las estrategias. ¿Y están de acuerdo? Perdón, Sí, y sí, no existe. tenga Eso que haber, existe. no existe, Sí. y no tenga que estar la gente que está en el día a día, digamos, Es parte de la ley del sistema de inteligencia y fue aprobado, yo te diría que en el mes de No. en la discusión en particular, en No la es- comisión está aprobado. Nosotros propusimos una estructura donde haya 5 miembros que den las directrices como una especie de banco central, donde se vea la estrategia de la lucha contra el crimen y no tenga que estar la gente que está en lo cotidiano viendo las grandes líneas, digamos. Por eso
me parece que hay que un poquito levantar la mirada. Está bien, levantar la mirada. Ustedes están hablando porque el diputado Winter dijo, hablemos de seguridad más que del caso Winter. Pero mira, no, o podemos hablar de las elecciones, pero Yo quiero sigamos hablar con de este las tema de elecciones, seguridad, que es el que realmente importa. Pero entremos en la profundidad. Matías, sí, a ver, partamos por el diagnóstico, a ver si tenemos un diagnóstico común. A ver. Desde el 2022 a la fecha han muerto más de 2.200 personas. Eso no es un asesinadas. diagnóstico, eso es un dato. Parte del diagnóstico es tener datos. ¿Del Como ustedes hacen un 2000 examen, cuánto, perdón? hoy día tenemos, Por decirlo favor, no así, interrumpamos al diputado Chalper. El colesterol lo tenemos un poquito alto. A la Del semana 2000, 40, perdón, escúchame Flavia, del 2000... del 2022 a la fecha, el gobierno de usted. A la semana 40 del 2024, en comparación con el año anterior, tenemos un incremento de un 5%. Y si lo comparamos con el 2021, de un 57%. O sea, mientras todo esto se desarrolla y el subsecretario del Interior estima que habiendo fallecido 37 personas puede tener las actividades que tiene, han muerto más de Ahí es cuando se 2.200 utiliza. personas en Chile. No, pero si eso es un Ahí es hecho de cuando la se causa. utiliza. po, Es un Gonzalo. argumento Entonces, ¿qué es lo que mendaz. nos pasa a nosotros? Mira, a Ahí es cuando se propósito- rebaja el debate sobre seguridad. ampliemos, que no te rebajo el debate sobre ampliemos la seguridad, porque mira, cifra, po, ¿sabes lo que pasa? Diego. Iban muy bien, Yo voy iban muy terminando. bien. Mira, ¿qué es lo que nos Está pasa a terminando el nosotros? diagnóstico. O sea, ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? El Que como crimen oposición- apareció el 2022. que como oposición, Flavia, hemos sacado adelante la agenda de seguridad a contrapelo de los partidos de ustedes dos, que han votado prácticamente todo en Extraordinario contra. gobierno, Flavia, entonces. No, pero espérate, eso es mentira. partiendo por la ley Mentira. Naín Retamal, que la votaron en contra. Entonces, No, votamos dicho un eso, artículo en contra. el artículo Y hemos central sacado de la ley, 57 que leyes. era la presunción de... que Hemos era la sacado presunción- 57 leyes, votamos Está bien, un está artículo bien, de una ley Gonzalo, en contra. pero yo no te interrumpí. No, pero usted acaba de decir un dato que es falso. Yo lo que digo mi es partido que ha si votado en usted- contra de la ley de seguridad. Eso La no gran es mayoría de las cierto. leyes de la agenda de Así seguridad, sencillo. Gonzalo, tiene votos en contra del oficialismo. Me equivoqué. No, en no, realidad no, no es me he cierto. equivocado, El tengo Frente el Amplio ha dato votado claro. a favor y seguimos. Y te sigo Mira, escuchando el diagnóstico oye, que sí, estaba mira, bueno. Si quieres no me rememoro al gobierno anterior, porque todas estas leyes las pudimos haber sacado adelante del gobierno anterior y ahí tú las votabas en ¿Por qué? contra. Porque tenían Pero exceso. mira, está bien. Pero dicho esto, yo solo quiero terminar con lo siguiente. Como oposición hemos hecho todo, Matías, para impulsar la agenda de seguridad. Hemos contribuido de manera proactiva en la gran mayoría de los proyectos ¿Están de de ley. acuerdo con eso? Y por lo tanto... Que la oposición se ha portado bien, por o sea, decirlo no es de algún modo bien, coloquial. hemos hecho lo que antes no podíamos hacer porque aquí les vino un... Bueno, pero veamos si están un de acuerdo, elixir porque a lo de mejor sensatez. en materia de seguridad, ¿se ha comportado a la altura de la urgencia de los temas? Más o menos, porque en algunas leyes han puesto, por ejemplo, la ley de Retamal que sacaba a colación Diego Chalper o en la ley de usurpaciones, han puesto artículos que son del todo irracionales para cualquier abogado y lo hacen solamente para generar un cisma entre oposición y gobierno, entre lo racional y lo irracional. Por lo ¿Fuiste al tanto, Tribunal Constitucional por eso? ¿Cómo? ¿Fuiste al Tribunal Constitucional ¿Por cuál? eso? Por los dos que... No, porque se vetó. Porque se vetó y el veto Con ganó. usurpación así que no fue fueron vetados, necesario. efectivamente. Así Pero que no la ley fue, de Retamal así que no fue fue necesario porque se, Querían que se porque se agarraran a solucionó, balazos todos. se solucionó ¿Cómo por es otra vía. posible? En la ley de usurpación estaban haciendo legal, y yo creo que ellos no querían eso, que hubiese un mercado de sicariato. Yo no creo que ellos querían eso. Yo creo que ellos, pero por ojo, favor. Matías, yo no creo que ellos deseaban que eso ocurriera, pero lo hacían legal para que la oposición pudiera votar en contra y que entonces cuando vienen a Pero, Estado Matías, Nacional tú te dicen... acordarás, "Hay Pero todo en en lo contra". sustancial, Gonzalo Pero Winter, lo ¿la sustan- oposición pero lo ha colaborado en sustantivo- materia de seguridad? ¿Saben qué ha colaborado y qué es importante decirle a la ciudadanía? Yo creo que hoy día es muy difícil decir que el país está más seguro, pero sí creo que hemos colaborado en que el país tiene más herramientas y más robustez, más facultades, Sí, pero ellos más dicen que- presupuesto ellos dicen que para en buena- enfrentar la Ellos dicen delincuencia. que en buena parte, Y en eso- dada la colaboración de la y en oposición. eso, ¿Eso Matías, es cierto sí o han es- colaborado. En eso sí han Sí han colaborado. colaborado. Matías. Pero lo que no colaboran es en reconocer que hay un avance en que hoy día el Estado de Chile, si bien el país no está, la gente no se siente más segura, y eso está bien, Institucionalmente, institucionalmente el Estado ha logrado ¿Eso generar lo cierta reconocen musculatura ustedes? que a largo plazo va a ser bastante Pero- ¿lo útil. reconocen ustedes Matías, eso? como autor de la ley Naín Retamal, modestamente, yo le recuerdo al diputado Winter que su ministra del Interior, que no era Isquiasiche, porque quizás qué habría dicho, la ministra Toá dijo que era una ley de gatillo fácil, que nos dijeron que con la ley Naín Retamal aquí las policías van a salir a disparar a mansalva. ¿Alguien en su sano juicio hoy día sostiene que lo que el general director de Carabineros calificó como la ley más importante en la lucha contra el crimen, ley Naín Retamal, se ha traducido en el Far West que ustedes Porque la forma en que quedó No, fue razonable, eso pero no la es forma en que cierto. ustedes intentaron Tuvimos, mira, ponerlo la verdad, no era algún día va a razonable. ser dicha, tuvimos que meter como indicación todo un cuerpo legal a contrapelo del oficialismo Mire, para poder constituir Matías, esta ley. Entonces, mira, esa es yo la forma en que se utiliza algo útil para poder es- generar una pelea. lo que Porque, pasa es que a ¿sabe ustedes qué le no voy a les gusta responder que les yo? recuerden. Cuando él incluye, ha habido tantos asesinatos mientras el señor Monsalve estaba haciendo lo que estaba haciendo, lo cual obviamente es irrelevante. Pero Yo le ¿cómo voy a va a ser responder irrelevante? que cuando ellos gobernaban, el ministro del Interior, señor Andrés Chadwick,
a lo que se dedicaba era utilizar su oficina en La Moneda para generar tráfico de influencia con los clientes de Hermosilla. Pero y eso mira, vamos a hablar aporta de al seguridad, debate. ¿no es cierto? Mira, Eso es lo que aporta. propusiste tú. con esto No, termino, porque Matías. él sacó el tema de Monsalve para mezclarlo con la cantidad de homicidios. Pero Entonces, Monsalve yo digo, creo que era ministro de si ustedes Economía. gobernaran, tendrían de ministro del Interior a Andrés Chadwick y por lo tanto los clientes de Hermosilla No tiene utilizarían nada la que ver una cosa con República otra. a través de La Termino. Moneda. Mira, si a mí lo que me pasa cuando escucho a Gonzalo me recuerda a la entrevista que ha dado hoy día Tomás Bodanovich, que les gusta hacer del Frente Amplio part-time. Les gusta hacer del Frente Amplio en algunas cosas, pero no les gusta hacer del Frente Amplio en algunas cosas. ¿A usted le gusta todo, exactamente todo lo No, de su no, partido? a mí lo que me gusta ¿Todo? es que uno tiene que responder, como dicen algunos dichos, en lo favorable y en lo adverso. Y por lo tanto, el alcalde Bodanovich, yo espero, a propósito de su entrevista hoy día, donde dice que han tenido madurez política y que han avanzado en dar más certeza en materia de seguridad, bueno, que nos ayude para que cuando se nos presenten proyectos de ley difíciles, el que ahora es referente del Frente Amplio sea capaz de convencer a su sector político a votar. Yo le recuerdo que este alcalde, Matías, decía que era necesaria la presencia de militares en Maipú, que será lo menos porque los indicadores en Maipú no pueden ser peores. Pero sin embargo, él decía eso y en el Congreso sus partidarios eran los principales opositores de una cosa así. ¿Cómo si la Entonces, ley, en- perdón, entonces, la en- ley de infraestructura crítica, cómo la votó el Frente Amplio? Perdóname, la ley de 20 infraestructura votos a crítica, favor. la ley de infraestructura 20 crítica, votos a Gonzalo, favor, 20 diputados, no tiene 20 nada votos. que ver, escúchame, no tiene nada que ver con el decreto con fuerza de ley que tuvimos que hacer a contrapelo de ustedes Pero para no hay, tener... pero no hay contradicción pero con el no se puede. alcalde Bodanovich, porque el alcalde Bodanovich en ese mismo punto de prensa dijo que él se refería a utilizar herramientas como No, la ley de pero- infraestructura crítica. No. Y en la ley de infraestructura crítica, 20 diputados tiene el Frente Amplio, Pero- 20 votos a favor. Mira, termino con lo siguiente. Termine. El decreto con fuerza de ley que nos permite tener hoy día tropas en la frontera es algo que tuvimos que hacer a contrapelo de la izquierda. ¿Cómo si lo hizo? Esa es Pero si lo hizo el tuvimos gobierno. que hacer en un Un memorándum de decreto acuerdo con cuando fuerza ustedes de llevaron ley. este Decreto extremo. firmado por el presidente Boric. Está Diego. bien, pero cuando tuvimos que Diego, comenzar la cosa en una ¿qué comisión pasa? mixta, Se merece un poco de honestidad a los pero si tu telespectadores. otrora líder espiritual Giorgio Jackson ¿Qué dijo, dice ese decreto acuérdate, al final? ¿Cuál es la última palabra? La última palabra del secreto es Gonzalo, font. Gonzalo. Porque dice Gabriel Boric Font. Pero si es un deber no, dice Toá porque constitucional lo firma firmar. abajo la pues. ministra del Interior. Pero mira, ¿Cómo? escúchame. Es un deber decreto con constitucional fuerza firmar de ley. los Sí, proyectos sería el de ley. colmo que no Sería el firmara una colmo ley. que no Nosotros lo estuvimos a favor firmara, de eso, eso lo impulsó el Gonzalo. Ya, gobierno. pero no me des como argumento que está cumpliendo yo con te su recuerdo- deber. Bueno, ya termino. Giorgio Jackson, te recuerdo, que dijo que había que esperar el resultado del plebiscito ¿Para? constitucional para avanzar en la ley de infraestructura crítica. No es algo que ustedes hayan hecho de buena y a primera, pero Acabo de esa es la inventar. verdad histórica, Pero lo acabo de Gonzalo. inventar eso. Pero Gonzalo, si esto Pero está en la... no existe esa a ver, cuña. Bueno, yo solo les puedo decir, Matías... Dice que el proyecto de gobierno, el plan de gobierno más bien, o usted leyó que No, se no, no, refería no, a ver, específicamente a no, ese no, proyecto aquí de cuando ley. Eso lo acaba de Mira, sacar del mira, sombrero de aquí Boric. cuando se suscita, escúchame, con esto termino. Una creatividad respetable. Cuando se suscita la discusión sobre la necesidad de proveer militares en el control de orden público en el marco de un estado de excepción constitucional en la claro. metropolitana, el socialismo democrático, Juan Luis Castro, recuerdo, y varios más dicen, arriba. El señor Bodanovich dice, arriba. Y el Frente Amplio en el Congreso dice, por ningún motivo. Entonces, al final, ¿sabes lo que pasa? Yo lo que le pido al Ustedes se gobierno bajaron de la mesa de seguridad también. es que nos cuente el gobierno en qué posición estamos. Porque aquí no se puede ser de izquierda part-time y socialista democrático part-time. O sea, o se es todo el día defendiendo una determinada postura. Bueno, o ¿a qué hora es muy termina la desconcertante conferencia de Diego para la Chalper? oposición. Porque- Está por terminar. Tiene 53 De hecho, minutos acaba de ya, terminar. como Acaba la de del terminar. Yo presidente. quiero preguntarle ahora... Yo sé que no te gusta escuchar, No, pero no, ¿qué quieres decir? terminó el punto de prensa de Diego Chalper y ahora No, viene... no, ni un punto. Podemos hacerle preguntas. No, ahora viene la franja. Podemos Porque hacerle quiero preguntas, preguntarle pero yo las eso. contesto Ahora derechamente. viene la franja aquí, porque quiero saber de candidatura. Se empieza a hablar de Bodanovich, pero Bodanovich es el que menos quiere que se hable de él de candidaturas presidenciales. ¿Él será el candidato de ustedes? Porque a lo mejor es el señor Winter, pero, o a lo mejor Flavia. Pero ¿quién será el candidato? Porque hay cierta escasez, hablando seriamente, dada la circunstancia, de liderazgos que emerjan en el oficialismo de hoy. Yo ¿No no es el veo tiempo? eso. Creo que el oficialismo o el progresismo debería tener una amplia primaria donde estén representados todas las sensibilidades de construir un programa común. ¿A qué nombres El ve usted en problema- esa papeleta de primaria? Bueno, veo a Paulina Bodanovich, veo a Gonzalo Winter, aunque en su casa creo que no están muy contentos con aquello. Pero no hay problema, lo convencen. Veo en la democracia cristiana, tiene ya un par de nombres buenos. ¿Cuál? Veo, entiendo que Alberto Flores Undurraga, y Flores Iván Flores. y Undurraga Flores y creo Undurraga, que ya. están... Bodanovich, Winter, la misma Carolina Flores. Toá, Claudio un nombre Castro. muy bueno. ¿Y Bodanovich no lo pone ahí? Nosotros tenemos ¿Cuál es nuestro su candidato, candidatura? nosotros Usted. tenemos... Dígame usted, le pregunto. No, pues ¿No? yo soy presidente de partido, no voy a ser candidata. No sé. Y no me nombra ni a Bodanovich ni a Bachelet. Que son los que aparecen en las encuestas. Yo no estoy en la interna de ustedes, pero leo diarios. Perdón, yo, si usted me pregunta, Sí, le pregunto. como presidenta de la Federación Regionalista, lo que nosotros proponemos desde siempre es una primaria amplia de todo el progresismo que permita
construir una plataforma de contenido, unir la diversidad en una propuesta para el país. Tenemos problemas demasiado graves que enfrentar. Tenemos que hacer una adaptación al cambio climático, política, institucional, administrativa, Y Gonzalo en Vintel, infraestructura, ¿a quién- perdón. Sí. Y esa es No, mi... yo sé que los temas son lo importante, no las personas, pero pero se acerca la fecha y hay que tener liderazgos. Cuando uno, querido Matías, dice, esta persona es el dedazo sobre tal figura... No, pues dedazo es todo lo contrario a lo que yo le propongo, que es primaria o una papeleta con Por alternativas. eso, no hay aquí nombres que estén Todavía en no la hay nombres. grilla. De ningún tiene nombre en la sector, grilla? De ninguno. Yo- Tampoco Primero, de la usted hable derecha. usted mismo. Me gustan todos los nombres que se han dicho. ¿Incluso el mío. suyo? Yo no soy candidato presidencial, no lo soy. ¿No va a ser? No lo voy a hacer. Lo veo muy difícil, no veo que esté eso ocurriendo en ningún lado. Pero Matías, te tengo que pedir que me dejes hacer un comentario sobre las elecciones, que creo que es una deuda con la República. Es que quiero, a La través de segunda esto quiero ronda. enganchar a las elecciones, No, pero... porque es que es algo que tengo que decir y sé que se acaba el tiempo. No se acaba, no estoy tranquilo. Las Pero no se tome el elecciones atajo. salieron bien. Si vamos a hablar de las elecciones, se lo prometo, deme la grilla de posibles Me miembros gusta de una Tomás primaria. Bodanovich, pero creo que sus razones para no serlo son buenas. Si gobernara Chile como gobernó Maipú sería bueno para todos. ¿Ya? Me gusta Claudio Castro, me gusta Michelle Bachelet, me gusta Paulina Bodanovich, me gusta Iván Flores, me gusta Alberto Undurraga. ¿Ya? Y creo que el Frente Amplio tiene que tener Toá, un no me candidato. mencionó a Gloria Toá. También, podría ser una gran presidenta. Pero yo soy partidario de que el Frente Amplio tenga una Y representación. Vlado. En esa, Y Vlado Milosevich, Vlado me gusta Milosevich, mucho. Que es el único que se lanzó y nadie lo Hay nombra. nombres, Es de mi primaria hay también. Y me, nombres. gusta, y me único gustaría que se especialmente proclamó. que el Frente Sí. Amplio tenga un candidato, pero eso va a ser algo que se va a ¿Por qué resolver en la maltratan interna al del Partido Frente Liberal? Amplio. Por supuesto. Matías, No, ¿puedo hablemos de hacer- elecciones Es de mi ahora. primaria. Lo primero, Hablemos de elecciones, ¿qué le parece? Lo ¿Qué primero. nos dejó las elecciones? lo primero que hay que decir de las Jaime elecciones Mulet. es que salieron en paz, que votó el 85% del Sí. padrón y que no hubo ningún problema. ¿Por qué digo esto y por qué creo que es importante señalarlo? Porque la señora Evelyn Matei el 24 de marzo dijo, es casi seguro que haya un fraude en ciernes en esta elección. El presidente del Partido Republicano le anunció al país, la izquierda está preparando un fraude. El diputado Mellado, el que grabó al presidente Boric, ¿cierto? Y después difundió la grabación, dijo, el Maduro chico que está en la moneda quiere vulnerar la voluntad popular. El diputado Longton dijo, pretenden ganar por secretaría vulnerando la voluntad popular. Es decir, le expresaron distintas partes de la derecha de la ciudadanía que había una conspiración para un fraude. Que no haya habido ese fraude hace que esas personas se tengan que hacer responsables de por qué dijeron eso. Porque lo que estamos viendo aquí, Matías, es que son las mismas personas que dijeron que te van a quitar la casa, que había una conspiración internacional en el estallido, etcétera. Y esa política de agitar, de sembrar la duda, agitar la ansiedad, agitar el miedo, agitar el odio, agitar las pasiones más negativas de la sociedad, le hace pésimo a la capacidad de diálogo en la República. ¿Ustedes quieren agregar algún candidato No. de ellos? No de ellos, no sé. ¿Quién creen ustedes que va a ser? No, lo que nos faltaría es cuentearle cuáles son sus candidatos. No, pero ¿a cuál ven más adelantado en esa No, no, competencia? El más adelantado es Vlado que el que se lanzó, pues, pero... Vlado, el candidato. Vlado, un hecho de la causa que es un candidato oficial. ¿Quién va a ser? Ustedes están en la política. ¿Quién creen que va a ser el candidato adversario de ustedes? No, No, yo sé que no lo saben. ¿Quién creen? No nos dedicamos a la ciencia ficción nosotros. Y además es una película construyamos difícil. el No sabemos si el programa. drama... Está bien, Ah, está pero bien. para- Ok, pero para el no caso- quiero nombrar. pero para el caso ¿Qué Monsalve dejaron las pueden- elecciones, A Francisco ver, yo creo que Urraga? las Oye, pero no podemos elecciones... dejar pasar la frasecita de Gonzalo al final. ¿Tú sabes a propósito de qué se generan todos esos cuestionamientos? ¿Qué frasecita? De que aquí una pedida del CERVEL, porque tuviéramos 2 días de elecciones, Sí. el señor Elizalde y compañía limitada lo transformó en una discusión sobre el voto obligatorio, sobre las multas y No, sobre el voto migrante. no. Entonces al final... Matei se refería a los 2 días. Espérate, Matei se espérate, refería pero no te- específicamente no te a los 2 agites, días. No te agites, porque está un poco agitado. Me Entonces, ¿qué- agita tu falta de verdad. No, si no es falta Lo de verdad. reconozco. Ustedes lograron... Matei se refería no a te los 2 agites, días. hombre. No te agites. mientas. Está bien que tengas que vocerear un gobierno difícil, Di la verdad. pero no Ya te está agites. dicho, señor Winter. No, porque él Disculpe. está diciendo algo que Pero es ya hizo el punto. estrictamente falso. Ya, pero usted ya No, hizo el punto. Gonzalo, Si tiene no. todo el derecho, pero ya lo hizo. A ver, acá a propósito de una solicitud del CERVEL por votar de 2 días, que hay que reconocerle al CERVEL que tenía razón. Este gobierno, a mutuo propio, incorporó discusiones que pusieron en tela de juicio el voto obligatorio, el pago de multas por el voto y el voto migrante, logrando una cosa espectacular, que es que los migrantes se dieron por notificados que les eran hostiles a ellos mismos. Nos quedan Entonces, 4 minutos. Me gustaría saber qué dejó esta elección en un minuto cada uno. ¿Qué dejó? o sea, le jugó un liderazgo muy consolidado de Evelyn Matei. Ella se la jugó por construir una centro-derecha moderada, con identidad y con carácter, y creo que eso ha quedado consolidado. Yo creo que esa es la brújula para el futuro. Lo vimos, permíteme un gustito, en la Universidad Católica con solidaridad, lo estamos viendo a nivel de las elecciones municipales. O sea, ese tiene que ser el componente
para enfrentar lo que viene y creo que Evelyn Matei hizo una jugada que hoy día se ve fácil, pero que no era fácil y creo que ella es la gran ganadora de las elecciones. Ese es el municipales. titular para usted, para Flavia. ¿Qué dejó en un minuto la elección del fin de semana anterior? Yo creo que dejó una ciudadanía muy interesada en la política, muy atenta, que rechazó, por cierto, cuestiones como la candidatura de la señora esta de Las Condes, Marcela Cubillo. Marcela Cubillo Sigal. Tal como eso fue rechazado, fueron rechazadas otras candidaturas muy altisonantes, violentas, y me parece que aparece el Chile profundo gracias al voto obligatorio que había sido postergado de la discusión pública Disculpe, si usted dice durante que el periodo de voto dejó el voluntario. rechazo a la candidatura de Marcela Cubillo Sigal, ¿dejó también instalado el rechazo a Iracy Hasler? Pero Iracy Hasler no es una candidatura extremista. Es No, una yo no le planteé candidatura- extremismo, porque usted No es una cataloga a Marcela candidatura Cubillo extrema extremista y sus izquierda. seguidoras probablemente no. No, Pero el discurso de Marcela Cubillo era un discurso de odio, de instalar rabia, de generar altisonancia. Perfecto. Eso dejó usted, la altisonancia quedó excluida. Sí, porque Eso Chile dejó- no es eso. Ese es el titular Chile de es Flavia. un país Muy bien. moderado. Una vez más, y Chile razonable. reacciona en forma madura ante una elección. Concurre el 85% de la ciudadanía a cumplir con su derecho y su deber de votar y pronunciarse por sus autoridades. Creo que se siente una moderación, pero en Chile Vamos lo que se siente es un compromiso profundo por reconectarse con la ciudadanía y presentarle un proyecto no contra el gobierno o la alternativa oficialista de hoy día, sino a favor de un proyecto que se sueñe el país en grande, que se lo sueñe en educación, que se lo sueñe en salud, que se lo sueñe en economía y por ciento en seguridad. Dicho lo anterior, lo que también dejó o está empezando a dejar esta elección es un clasismo que está muy bien revelado en una columna que les recomiendo a todos de Isabel Pla. Sale de mi política. El maltrato que le están haciendo a Pancho Rego hoy día por parte del comando y adherentes de Claudio Rego es francamente insoportable. A ver, Gonzalo Vinter, ¿que dejó la elección en un minuto? Quiero meterme en eso. A ver, no hubo el derrumbe que se anunció del oficialismo republicano respecto de la elección de consejeros constitucionales, pierde 2 millones de votos. Yo creo que la mayoría de ellos en favor de Chile Vamos, lo cual es una buena noticia para la sanidad mental del país. Yo creo que el oficialismo queda con un buen gustito respecto a la unidad que se generó, porque fuimos en una coalición que no habíamos tenido antes. Nuevos liderazgos muy importantes como se consolidan, como Tomás Bodanovich, Macarena Ripamonti, Camila Nieto, ¿cierto? Matías Toledo, que no es parte del oficialismo, pero que yo lo miro con muy buenos ojos. Pero sí quiero decirle algo a Francisco. Dime, Gonzalo. Lo que pasa es que hay una cosa bastante incongruente, porque yo creo que no hay que caer en ese juego. Nos dicen que el origen social... ¿Se refiere usted al Rego, no? Meritocrático del candidato Francisco Rego es relevante. De hecho, lo plantean como lo más relevante de la elección. No, su pero no capacidad de es gestión. relevante cuando hay que votar por Matei, Chalper o Undurraga. Entonces es un juego. Pero luego nos dicen que la gestión y la moderación es lo importante, pero no es relevante cuando apoyan a Francisco Rego, cuya principal característica es que es el más polarizador, el más inclemente con el adversario, ¿cierto?, de los panelistas de un programa. Ahora bien, si eso fuera solamente una característica de Pancho Rego, a mí en realidad me haría lo mismo, que sea polarizador, que es una persona que es especialista, que allí donde hay una diferencia política lo convierte en un conflicto Pero personal. tiene muy nervioso y hay 5 minutos hablando con Pancho Rego. Pero aquí viene el punto, Matías. Pero va a ganar Claudio Rego, no se ponga Matías, nervioso. aquí viene el punto. Si eso fuera una característica de un gran gestor, yo diría, bueno, es una característica nomás. Pero en este caso, ese es su oficio. Por lo tanto, esto no es una crítica a Francisco Rego, sino que es una crítica a Diego Chalper y a Francisco Undurraga, que no tienen idea de alguna gestión pública o privada que ellos consideren que haya hecho bien Francisco Rego, y sin conocerle ninguna gestión, le quieren entregar la gestión de una región de 7 millones de habitantes. Entonces yo les pregunto, ¿qué gestión de Francisco Rego a ustedes los lleva a pensar que él se haga cargo? En el fondo, lo único que les importa es poner en ese sillón a alguien que diga zurdos de mierda. ¿Cuál era la gestión del presidente Boric? Perdón, ¿cuál era la en gestión? este programa es con filtro, así que le pido Gestión política. No, gestión ninguna, la prueba está, como mira cómo 8 está el años país, como pues. diputado.
Pero le pregunto, ¿en qué trabaja Francisco Rego? Ah. No digo que no trabaje, Oiga. pero lo digo que usted no lo sabe. No. ¿Y en qué trabaja? Mira. Y ese Oye, vocabulario aquí se va a aquí votar por es con propuesta. filtro, le Pero recuerdo. eso es lo que esperan de él. Oye, pero bueno. mira, Eso es lo que esperan de él. necesitas brevemente. No, si nos tenemos que ir. No Sí, se pero espera. en Otra respuesta propuesta. No, pero usted partió el minuto. Está Porque bien, después pero van a mira, pedir acá. Oye, mira, réplica. 10 de julio del 2024. A propósito del voto obligatorio con multa, busca castigar a los pobres por no participar. Decía el señor Vinter decía que la política del voto obligatorio con multa era antipobre. Entonces, si se trata No de hablar responde mi cosas, pregunta, ¿en qué si se trabaja trata de decir Francisco cosas Rego? Ya. livianas, mira, invito a que Pancho trabajes en Rego, otro esta política de descalificación en la que ustedes están Nos se equivocan. vamos. Porque es lo que estás Han tenido interpretando el sentir de suficiente mucha tiempo gente. Yo digo que para ustedes discutir. Oye, no le conocen gestión alguna. Sí le conocemos, pero No. Matías, dígalo, una frase solo para que sea Menciónela. tema. ¿Cuál Diego es el Charper, le tengo que programa despedir. del gobierno? Nos esperan en Tema Estados Unidos presupuesto. nuestra Matías, pero que responsable. mencione la presión de Presupuesto, Francisco Matías. Diego Charper, Francisco Undurraga. Sí, está bien. Flavia Torrealba, Gonzalo Vinter, les agradecemos de verdad haber venido a conversar con moderación, tranquilidad y espíritu de diálogo a este Estado Nacional.